palabra hemos estado hablando toda esta semana lo que tiene que ver con la perseverancia. Y creo que hoy muchos no perseveraron porque la lluvia salió. Y hay que perseverar con lluvia o sin lluvia, porque los que perseveran hasta el final, esos serán salvos, dice la palabra del Señor. Quiero que se ubique, por favor, Marcos capítulo 5, verso 25. Evangelio San Marcos, capítulo 5, verso 25, para poder tomar la enseñanza de esta noche. Dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre, había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios, por esta tu palabra. Te bendecimos y te honramos, Señor. Espíritu Santo, abre los ojos del entendimiento en esta noche, Dios. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, Padre amado. Señor, gracias, poderoso Rey de los cielos, por esta noche, Dios del cielo. Señor, y preparamos el terreno, Señor, que en mi corazón, Dios, para que la palabra pueda ser sembrada y esa palabra pueda nacer, pueda crecer, pueda dar fruto, Padre amado, en mi vida, Dios del cielo. Frutos dignos de labios que te honren, poderoso Rey de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por cada hermano, cada amigo que vino en esta noche, aquellos que no vinieron también, Señor, les bendecimos en esta noche y declaramos, Señor de la gloria, que ahí en el lugar donde ellos están, tú les sorprendes, Padre amado, de una manera especial y poderosa, Señor del cielo. Padre, gracias, poderoso Rey de los cielos, porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí en medio tú estás, Señor. Y yo creo que tú estás en esta noche, en este lugar, sanando, liberando, restaurando, levantando, señores, hermanos y hermanas, Padre amado, fortaleciendo, Señor, esas manos caídas. Señor, levanta esas manos caídas, afirma las rodillas endebles, Señor, para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado. Seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Dios del cielo, Padre amado. Hemos venido en esta noche, Dios mío, para que a través de tu palabra podamos ser santificados, para que a través de tu palabra podamos ser restaurados, Padre amado. Atamos y ligamos toda pereza, todo sueño, toda distracción. Atamos los brujos y los hechiceros en esta noche. Lo declaramos sin autoridad y sin poder en esta noche. Y creemos en esta noche que el único poder autorizado es el poder de Cristo para sanar, para liberar y para restaurar a su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Rey amado, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Puede tomar asiento, por favor. Regáleme unos minutos de su tiempo en esta noche. Quiero predicar bajo el tema principios de perseverancia para recibir un milagro de parte de Dios. Principios de perseverancia para recibir un milagro de parte de Dios. Y quiero empezar en esta noche hablando primeramente, amados hermanos,
de 10 obstáculos que esta mujer tuvo que superar para poder obtener un milagro de parte de Dios. Porque cada que Dios nos promete que nos va a bendecir, amado hermano, lo primero que se presenta al frente son los obstáculos. Y muchos de nosotros no estamos disfrutando de esa bendición o de esa promesa que Dios nos ha hecho porque se presentó el obstáculo y no tuvimos la capacidad de poder perseverar por encima de los obstáculos. A su nombre sea la gloria. Ahora, me llama la atención, amados hermanos, porque esta mujer tuvo que enfrentar 10 obstáculos en su caminar hacia el milagro, aleluya, que ella necesitaba. La Biblia dice que ella llevaba 12 años con un flujo de sangre, 12 años con un azote, 12 años, amados hermanos, cargando la misma situación, amado hermano, y tuvo que determinarse a superar los obstáculos que se le presentaron al frente. Ahora, me llama la atención porque el primer principio o primer obstáculo, perdón, que ella tuvo que superar, amados hermanos, fue el enemigo del tiempo prolongado. Aleluya. Superó el enemigo del tiempo prolongado, es decir, 12 años de enfermedad y espera, aleluya, podían haber producido desánimo, aleluya, o resignación. Es decir, que en estos 12 años que esta mujer estuvo padeciendo esta situación, se había podido resignar, se había podido echar ya, amados hermanos, a esperar la muerte. Hay gente que en medio de lo que está viviendo no tiene la capacidad de perseverar y se queda quieto esperando a ver qué va a suceder. Pero permítame decirle que usted no podrá cambiar el diagnóstico de aquello que está viviendo si usted no toma la capacidad de perseverar y avanzar en medio de lo que se te presenta al frente. Entonces, el primer principio fue que ella superó, amados hermanos, el enemigo del tiempo, aleluya, prolongado. 12 años de enfermedad, espera, podían producir desánimo y resignación. El enemigo de los fracasos, amados hermanos. Número 2, el enemigo de los fracasos repetidos, amado hermano. Aleluya, tenemos que superar los enemigos de los fracasos repetidos, porque todos en la vida, de alguna o de alguna otra manera, hemos fracasado en alguna área de nuestras vidas. Y muchos de nosotros nos quedamos llorando el fracaso o la pérdida que tuvimos, cuando hay que superar ese fracaso, amados hermanos. Porque cuando viene un fracaso a mi vida, me está mostrando o me está advirtiendo que detrás de esa situación algo grande de parte de Dios se avecina para mi vida. Porque siempre lo que se te va a presentar al frente es un obstáculo. Usted se va a casar y se le van a presentar obstáculos. Usted va a comenzar un ministerio, se le van a presentar obstáculos. Va a comenzar un negocio, un emprendimiento. Lo primero que le va a salir es el obstáculo. Y si usted no tiene la capacidad de poder creer que usted lo puede superar, pues nunca logrará tener lo que usted quiere tener de parte de Dios. A su nombre. Ahora, el enemigo de los fracasos repetidos había probado muchos médicos, oye, y tratamientos sin resultado. Había ido a las diferentes partes donde le recomendaban un médico. Allí iba esta mujer buscando una solución, pero nada de lo que ella hacía le causaba alivios, antes le iba peor, dice la palabra. Número 3, el enemigo de la pobreza o la falta de recursos. Es decir, por tanto, por la enfermedad de ir tantas veces a los diferentes médicos, esta mujer se quedó sin recursos, se quedó sin dinero, amados hermanos, en una pobreza absoluta. Aleluya. Gastó todo lo que tenía y quedó sin recursos humanos para resolver el problema que ella tenía. Número 4, el enemigo, aleluya, del deterioro físico. También tuvo que enfrentar el enemigo del deterioro físico, porque antes dice que antes le iba de peor, todos los días su salud se iba deteriorando con esta situación que esta mujer estaba viviendo. Su condición de debilidad y de dificultad para moverse y luchar entre la multitud. Tuvo que superar esa situación. Número 5,
el enemigo de la impureza, el enemigo de la impureza legal según la ley Levíticos, capítulo 15, verso 25, 26 y 27. ¿Cuál era la ley levítica? Que por causa de esta enfermedad que esta mujer tenía que estar aislada, amados hermanos, de la sociedad. Aleluya. Tuvo que soportar el bullying, tuvo que soportar el rechazo de la gente por causa de esa enfermedad. Lea conmigo. Aleluya. Dice la palabra, Levíticos capítulo 15, verso 25. Aleluya. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, oye, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será que inmunda, como en los días de su costumbre. Verso 26. Y toda cama en que durmiere y todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Verso 27. Y cualquiera que le tocare esas cosas será inmundo, y lavara sus vestidos, asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces, en ese tiempo la mujer, cuando le venía el periodo, tenía 7 días, amados hermanos, en la cual esta mujer no podía salir de su casa. Aleluya, tenía que esperar que pasara ese periodo de tiempo, aleluya, para poder salir. Ahora, esta mujer fueron 12 años en esa situación en la cual estaba viviendo. Ahora, la sociedad y la religión, aleluya, la consideraban impura, aislada y sin derecho a tocar a nadie. En pocas palabras, había perdido su familia, había perdido sus recursos y estaba perdiendo su salud esta mujer. No era fácil poder perseverar en medio de esa situación. Número 6, el enemigo del rechazo social, el enemigo al juicio, el miedo al juicio, a la murmuración o al rechazo por acercarse a Jesús entre la multitud. Número 7, el enemigo de la multitud como obstáculo físico. Aleluya. Las multitudes presionaban, dificultando el paso para llegar hacia Jesús. No era fácil. Número 8, el enemigo del miedo y la vergüenza. El enemigo del miedo y de la vergüenza. Temor a ser descubierta o reprendida públicamente por su condición. Ahora, si a ella la descubrían en medio de la multitud, amados hermanos, era la sentencia de muerte. Tenía que ser apedreada y morir. Ahora, número 9, el enemigo de la duda interna. Las batallas mentales, aleluya. Si no funciona otra vez, y después de tantos intentos fallidos, es decir, cuando uno fracasa en alguna área, lo primero que el enemigo le trae a la mente a uno es, y si lo vas a volver a intentar, y si fracasas, ¿qué va a pasar? Y a veces uno se deja intimidar de los dardos que el enemigo le manda a la mente. Cuando dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda ¿qué? Fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y el último, número 10, el enemigo espiritual que quería robarle su fe. Toda resistencia visible que buscaba impedir su contacto con Jesús. Estos fueron los 10 enemigos que esta mujer pudo superar. Ahora, pero en medio de estos 10 enemigos, aleluya, para obtener el milagro, ella tuvo que desarrollar 7 principios. Y es lo que Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios desarrollemos estos principios para poder vencer los obstáculos que se nos presenten. Permítame leerle la introducción en esta noche. Aleluya. La perseverancia no es solo aguantar, sino resistir con fe, acción y enfoque, sin dejarse
frenar por los obstáculos. Lo que dice es que la perseverancia no es solo aguantar, porque yo puedo aguantar por un tiempo, amados hermanos, pero la perseverancia tiene que ver con persistir, con fe y acción y enfoque, sin dejarse, oye, sin dejarse frenar por los obstáculos. En la vida cristiana muchas veces hablamos de fe, pero pocas veces enfrentamos, oye, pocas veces entendemos que la fe necesita un compañero, aleluya, inseparable. Es decir, que la fe que usted tiene necesita un compañero inseparable. Y ese compañero es la perseverancia. Aló, ¿alguien está aquí? Su perseverancia necesita la fe. ¿Por qué? Porque usted va a perseverar hasta donde usted esté creyendo. Aleluya. Cuando usted tiene una visión de algo a lograr o un objetivo claro, usted necesita tener, aleluya, la fe para poder perseverar hacia ese objetivo. Esta mujer tenía algo claro, y es que ella necesitaba un milagro. Por lo tanto, tuvo que tener la gallardía para superar cada dificultad. El problema es en nosotros que no tenemos esa capacidad para superar los obstáculos. Aleluya. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Cuáles son los obstáculos que se le ha presentado en su vida para usted superarlos? Que tal vez usted dice, aleluya, estoy muy duro, yo no puedo, no creo que lo voy a alcanzar. Necesita usted, aleluya, armarse de valor y de fuerza. No es en sus propias fuerzas que lo vas a lograr, es en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con fuerza, sino con el Santo Espíritu del Señor que lo vamos a lograr. Aleluya. Ahora permítame avanzar aquí un poquito más. Entonces dice que la vida cristiana, muchas veces hablamos de fe, pero pocas veces entendemos que la fe necesita un compañero inseparable, la perseverancia. Creer es el primer paso para mantenerse creyendo, actuando y avanzando a pesar de los obstáculos. Es lo que abre la puerta al milagro. Lo que abre la puerta al milagro es la perseverancia y la fe que usted y yo tengamos en lo que el Señor nos ha venido hablando. El Señor le ha dicho, voy a salvar tu casa, voy a salvar tus hijos, tu esposo, te voy a levantar como un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero se te van a presentar obstáculos. Entonces, ¿usted le va a creer a la palabra del Señor o le va a creer a los obstáculos que se le presentan? Porque le tengo una buena noticia en esta noche, porque una cosa es la realidad que podamos enfrentar, pero otra cosa es la verdad. La verdad de Dios está por encima de tu realidad que tú puedas estar viviendo hoy. Pastor, explíqueme eso. ¿Qué es la realidad? La realidad es que yo estoy enfermo, me diagnosticaron cáncer, me dijeron tienes 3 meses de vida, pero esa no es mi verdad. Mi verdad es que el Señor se llevó mis enfermedades a la cruz del Calvario y que por la llaga de Cristo yo soy sano. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? La verdad, la realidad es que mis hijos están en droga, pero la verdad es que el Señor enseñará a través de la palabra a mis hijos y que mis hijos serán salvos. Tenemos las herramientas para contraatacar la realidad que enfrentamos a diario. Ahora, amados hermanos, la historia de la mujer del flujo de sangre es un relato vivo de lo que significa perseverar. 12 años de dolor físico, 12 años de aislamiento, 12 años, amados hermanos, de rechazo, 12 años, amado hermano, de pérdidas económicas habrían sido suficientes para rendirse, pero sin embargo, ella se negó, oye, a permitir que el tiempo del fracaso pasado o las voces del desánimo apagaran la esperanza que ella tenía. Aleluya. Esta mujer tenía una esperanza de que Dios, a través de la persona de Jesús, podía sanar su situación. Los médicos no habían podido hacer nada, los yerbateros no habían podido hacer nada, los brujos no habían podido hacer nada, pero ahora tenía la esperanza plena
en el Dios de su salvación. Coloque la esperanza hoy, aleluya, no en el político, no en el hombre, coloque su esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nunca falla. El hombre te falla, el político te falla, el pastor te falla, el líder te falla, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores nunca nos fallará. Ahí es donde tienes que tener tu esperanza en el Dios de tu salvación. ¿Qué dice Proverbios 23:18? Dice, porque ciertamente hay un fin, aleluya, hay un fin para la situación que usted está viviendo, aleluya, y si tu esperanza no será cortada, lo que está diciendo es, amados hermanos, que para cada situación que usted está pasando, ese problema en el matrimonio, la soledad, el problema económico, el problema ministerial, hay un fin, amados hermanos, mientras usted tenga una esperanza viva en el que todo lo puede hacer, que se llama Jehová de los ejércitos. Ahora, esta mujer no se limitó a pesar, oye, no se limitó a esperar pasivamente. Oyó y creyó y declaró. Tres cosas que usted necesita en esta noche: oír la voz de Dios, creer, amados hermanos, y declararlo. Y se le abrió paso hasta tocar a Jesús. Su historia nos enseña que la perseverancia no es solo resistencia, sino una fe en movimiento que promueve, oye, que rompe barreras y busca un encuentro personal con el Señor. Lo voy a repetir. Esta mujer no se limitó a esperar pasivamente. Oyó, creyó y declaró. Y se abrió paso hasta tocar a Jesús. Su historia nos enseña que la perseverancia no es solo resistencia, sino una fe en movimiento que rompe barreras y busca un encuentro personal con el Señor. Marcos capítulo 11, verso 23. ¿Qué dice la palabra hacia esto? Dice la palabra, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres, amados hermanos, lo que dice, lo que diga, será hecho en el nombre de Jesús. Qué bendición cuando la Biblia nos habla esto. En su boca hay un milagro para usted declarar lo que usted quiere ver en su vida y en su familia. Por eso nos habla que debemos usar bien nuestros labios. Ahora, en este pasaje vemos que la perseverancia no es la ausencia de obstáculos, sino la decisión firme de avanzar a pesar de ellos, y que el milagro llegará cuando la fe se niega a retroceder. Es decir, lo que dice es que en este pasaje vemos que la perseverancia no es la ausencia de obstáculos, sino la decisión firme de avanzar a pesar de ellos, y que el milagro llegará, aleluya, cuando la fe se niegue a retroceder. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 30 dice, porque contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los ¿qué? Los muros, amado hermano. Usted no va a vencer solo, con usted está el vencedor, conmigo está el vencedor, aleluya, que nos va a dar la fuerza y la capacidad. Ahora, esta mujer vivió 12 años de sufrimiento, pero cultivó principios que la llevaron a tocar el borde del manto de Jesús y ser sanada. Aleluya. Lo que ella hizo nos enseña cómo mantenernos firmes hasta ver la respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿cuál fue el primer principio, pastor, que esta mujer desarrolló? Número uno, no dejar que el tiempo mate la esperanza. No dejar que el tiempo de tu sufrimiento mate la esperanza, amados hermanos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había ¿qué? Aprovechado. Antes le iba ¿qué? Peor. Aleluya. Ahora, 12 años es
12 años es suficiente para que muchos pierdan la fe, pero ella demostró que la esperanza no mata la promesa. Oye, si mantienes la expectativa, oye, o la esperanza de que algo va a pasar a pesar de los obstáculos. Lo voy a repetir porque esto me ministró. Lo que dice es que 12 años es suficiente para que muchos pierdan la fe, pero ella demostró que la esperanza no mata, oye, la espera, perdón, no mata la promesa. Oye, si mantienes la expectativa o la esperanza de que algo va a pasar, la perseverancia se alimenta, oye, la perseverancia se alimenta de la esperanza viva, no de la resignación. Por eso es que cuando nosotros examinamos Romanos capítulo 4, verso 18, dice la palabra, y él creyó, hablando de Abraham, de la promesa que Dios le había dado. Y él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Entonces, Abraham también tuvo que perseverar y superar los obstáculos. ¿Cuál obstáculo, pastor? El obstáculo de la vejez, el obstáculo, amados hermanos, de la esterilidad de Sara, y tuvo que creer en esperanza. Nunca perdió la esperanza de que aquel que le había dado la palabra era suficientemente poderoso para cumplirla. Usted y yo no podemos perder la esperanza de lo que Dios nos ha dicho, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la esperanza de Dios es lo último que el hombre pierde. Cuando el hombre pierde la esperanza, perdió todo. Puede perder la fe, pero no pierda la esperanza de que Dios lo hará a su debido tiempo. Aleluya. Ahora, verso 19. Y no se debilitó en la fe. Aleluya. No se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo que estaba ya como muerto, sino que siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Qué bendición, amados hermanos, que en vez de nosotros debilitarnos en medio de los vientos contrarios, nos podamos fortalecer en la palabra, en el nombre de Jesús. Ahora, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria al Dios de los cielos. Qué bendición, amados hermanos. Aleluya. Ahora, número 2. Entonces dijimos que número 1, no dejar que el tiempo mate la esperanza. Número 2, no rendirse ante el fracaso pasado. No rendirse ante los fracasos. Hay que volverlo a intentar. El hombre que hizo la bombilla, amados hermanos, intentó 999 veces y a la 1000 veces la bombilla está alumbrando, pero no se rindió ante los fracasos de la vida. Aleluya. ¿Qué dice el verso 26? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba ¿qué? Peor, dice la palabra. Había probado médicos, tratamientos, recursos y nada le funcionó. Aleluya. Me parece estar viendo a alguien, aleluya, que ha hecho de todo y nada le ha funcionado. ¿Y sabe por qué no te ha funcionado? Porque tal vez lo estás haciendo en tu propia fuerza. Invita al Señor en lo que tú vas a hacer y verás cómo Dios te da la capacidad y te da la fortaleza para que todo lo que tú emprendas te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra, dice la palabra. Ahora, había probado médicos, tratamientos, recursos.
Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Cuando tenemos la capacidad, en medio del fracaso, nosotros oír la voz de Dios. ¡Aleluya! Porque en medio del fracaso, usted a veces escucha voces extrañas. ¡Aleluya! Donde el diablo nos habla, no te vas a levantar de esa situación, no vas a llegar, no puedes. ¡Aleluya! Ya le mataste. ¡Aleluya! Y a veces nosotros le paramos la bola a lo que dice el diablo que a lo que Dios está diciendo. En medio de tu fallido, Dios te dice: levántate
fortalece cuando confiesas lo que crees. Tu perseverancia es fortalecida cuando tú confiesas lo que tú crees, amados hermanos. Por eso Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De su fruto. Entonces, una de las bendiciones poderosas es usted tener la capacidad de declarar lo que usted está creyendo, amados hermanos. Ahora, número 5. El número 4, perdón. Número 4 es hablar conforme a la fe. Hablar conforme a la fe. Número 5. Hablar conforme a la fe es Mateo y Marcos capítulo 5, 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y segunda carta de Corintios 4:13 ya lo leímos. Ahora, el número 5 es actuar a pesar de los obstáculos. Ok, ya estás creyendo. Si tan solamente toco el borde de su manto, pero ahora tienes que actuar. No solamente tienes que quedarte con la mente. Aleluya, si yo toco el borde voy a ser sana. Ahora tienes que actuar, amados hermanos. ¿Qué dice el verso 27? Dice: y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora tenía que exigirse ahora, en medio de la debilidad, aleluya, en medio de los temores, porque si ella la descubren tocando al maestro, aleluya, iba a ser ¿qué? Muerta, apedreada. Ahora, pero esta mujer dice: bueno, aleluya, si yo no me arriesgo, voy a morir de esta enfermedad. Y si yo me arriesgo, tengo la opción de tocarlo y poder ser sana y seguir viviendo. Hay momentos en la vida que hay que arriesgarlo todo, amados hermanos. En Cristo Jesús hay que arriesgarlo todo. Aleluya. Hay gente que no quiere arriesgar nada en el Señor. No quiere arriesgar su vida entregándose al Señor, sino que vive un evangelio a medias tintas. Aleluya. Y si usted vive un evangelio a medias tintas, pues a medias tintas también recibirá. Hay que entregarlo todo al Señor. Y esta mujer dice: había una multitud, una condición física debilitante, y la ley la consideraba impía. ¿Cuántos enemigos tenía ahí? Número 1, la condición física de debilidad. Número 2, la multitud. Número 3, estaba la ley, amados hermanos, que la consideraba a ella impura. Si era descubierta, aleluya, iba a morir apedreada. Pero no le importó, amados hermanos. Esta mujer como que se le reveló esta palabra, aleluya: el que pierde su vida por causa de mía, la hallará para vida eterna. ¡Qué bendición! Aleluya. Ahora, el enemigo podrá resistir, el enemigo pondrá resistencia, pero la perseverancia la atravesará, la atraviesa. El enemigo colocará resistencia, pero tu perseverancia la atravesará. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Aleluya. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de ¿qué? De testigos. Aleluya. Hay unos testigos, amados hermanos, que pasaron por lo que usted pasó, pero que vencieron también, aleluya, lo que habla Hebreos, amados hermanos. Pero hay un principio ahí, y dice: despojándose de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos por delante, y corramos la carrera que tenemos que por delante. Es decir, nada te puede frenar, nada me puede frenar ante el caminar con el Señor. Y el verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Cuando usted y yo tenemos la capacidad de colocar nuestra mirada en el Señor, a pesar de los obstáculos que están al frente, usted será un vencedor. Esta mujer, a pesar de 10 enemigos que
pacto con Abraham, aleluya. Note que ella no dice si toco el hombro, note que ella dice no si toco otra parte, no si toco el borde del manto, aleluya. Porque al manto, el manto que Jesús cargaba tenía unos flecos y eso significaba autoridad, pero también significaba pacto. En pocas palabras, ella dijo: yo me voy a acercar al pacto que hizo Dios para con Abraham, aleluya, porque yo también soy hija de Abraham, y si él pactó con Abraham, yo también entro en ese pacto. Y por lo tanto, cuando ella toca el borde del manto, se activó su fe y se activó la promesa, aleluya, que Abraham, que Dios había hecho para ella. Es lo que le estoy diciendo, que usted y yo estamos bajo un pacto de Dios, aleluya. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, verso 15, que un pacto una vez ratificado entre dos personas, nadie lo invalida ni nadie le añada. Por lo tanto, yo estoy en ese pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y sabe cuál es ese pacto? Bendeciré a los que te bendijeren, aleluya, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, tus hijos por ti son benditos, tu casa es bendita, tu finanza es bendita, tu ministerio es bendita. Si tú tocas hoy ese pacto, yo no sé si alguien me está entendiendo, que tienes que creerle hoy al Señor, que tú estás bajo un pacto y nadie lo puede. Oiga, porque decía: si tocar tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote, pero tuvo que vencer los obstáculos, aleluya. No buscó una oración pública, ni que la notaran, buscó tocar a Jesús personalmente, aleluya. Hay situaciones en las cuales que no vale la oración del hermano a usted. Hay situaciones en las cuales que no vale oración del pastor para usted. Vale la oración suya. Ella lo buscó, aleluya. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? Aleluya. Oren por mí. Aleluya. Ahorita me maestro, ya que no estoy. Ella sabía, amados hermanos, que su milagro dependía de la fe y de la perseverancia que tuviera. Hay milagros que dependen de su fe y de su perseverancia, no de nadie más. Aleluya. Ahora me llama la atención porque ella sabe que Jesús tocaba a los enfermos, amados hermanos. Pero ahora ya no esperó que Jesús la tocara. Ahora ya dijo: no, yo soy el que me le voy a anticipar a tocarlo a él, porque yo sé el que carga a Jesús. Aleluya. Cuando usted sabe qué es Dios capaz de hacer, aleluya, usted va a buscar tocar el corazón de Dios a través de su fe, amados hermanos. Y no va a necesitar intermediarios, aleluya, que interfiera por usted, no. Usted mismo se va a atrever, aleluya, a través de su búsqueda, a tocar el corazón de Dios hasta que Dios le responda. Las personas perseverantes maduras, saben que el milagro no está en el método, sino en Cristo Jesús. Y el último, aleluya, después de que ella sana, reconocer y testificar el milagro. Reconocer y testificar el milagro. Versos 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Y después de ser sanada, confesó lo que había hecho y lo que había pasado. Perseverar incluye honrar a Dios públicamente cuando Él responde. Esto solidifica tu fe y edifica la de otros. Apocalipsis capítulo 12:11 dice: y ellos te han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
Y número 7, da testimonio